El título de este mensaje en esta mañana, hermanos, es Di no al divorcio. Di no al divorcio. Cero divorcios, ¿eh? Cero divorcios. Y la predicación es directa para ustedes, los que están casados. Y los que piensan un día en casarse, di no al divorcio. Cero divorcios. A Dios no le gusta el divorcio. ¿Sí? Hermanos, un día estaba platicando con un hermano casado, con hijos y con problemas. Y yo le dije, ¿qué estarías dispuesto a hacer por Dios? Ay, hermano, su respuesta. Me dice, no, hombre, yo estaría dispuesto hasta a dejar a mi familia. Ay, ¿cómo crees? Aunque la Biblia dice que hay que dejar padre y madre y mujer e hijos. Sí, lo dice ahí en Mateo en el capítulo 3 y luego también en el capítulo 10, creo que sí lo va a decir. Pero no, hermanos, Dios no quiere que nosotros dejemos a la esposa y a los hijos, ni Dios quiere que la esposa deje al esposo y a los hijos. A Dios no le gusta el divorcio. Cero divorcios, ¿eh? Cero divorcios. Un día le preguntaron al Señor Jesucristo los fariseos que si era posible repudiar a su mujer. Jesucristo dijo, no, de ninguna manera, no, cero, no. Abran su Biblia en Mateo capítulo 10 para que lo veamos. Perdón, Marcos capítulo 10. ¿Lo tienen? Dice así, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ponga atención a la pregunta. Le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? ¿Se fijan? El Señor Jesucristo se sujeta a lo que digan las Escrituras, ¿cierto? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ándale, bien bíblicos. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Hay una causa por la que Moisés les escribió el mandamiento de repudiar a su mujer. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. A ver, hermanos, allí en ese texto, ¿permite Jesucristo el divorcio, sí o no? No. Cero, de ninguna manera, no hay divorcio. Dios no quiere que las personas se divorcien. A Dios no le gusta el divorcio. ¿Sí? Estamos, ¿verdad que sí? Sí. Pero ese no es el problema. Fíjense cómo la pregunta de los fariseos es intencionada para tentarle. Quieren probar a Jesucristo. Ellos esperan encontrar alguna manera para que Él caiga, para que Él se equivoque, para probar su sabiduría, para poder juzgarlo. Pero no la encuentran. No la encuentran. Fíjese que este episodio, hermanos, tiene algo distintivo. Tiene algo distintivo. Los fariseos, cuando discuten con Jesús, se remiten a las Escrituras. Eso es algo distintivo. ¿Recuerdan la predicación de hace 2 semanas? ¿Quién es aceptable delante de Dios? Llegan los fariseos y le dicen a Jesucristo, ¿por qué tus discípulos comen con manos no lavadas, inmundas? Porque no se sujetan a la tradición de los ancianos. Y el Señor Jesucristo les dice, hipócritas, invalidáis el mandamiento. Bien lo dijo el profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Olvidando la palabra de Dios. ¿Qué están haciendo aquí? Sujetándose a la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Pero el Señor Jesucristo les dice,
hay una manera mejor de sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento que ellos sacan de mandar carta de divorcio, Moisés lo dijo. Está en Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4. Allí dice, Moisés lo dijo, permitió dar carta de divorcio. Y el Señor Jesucristo dice, hay una causa y es la dureza de corazón. Esa es la causa por la que Moisés permitió dar carta de divorcio. Y esa es la causa, hermano, por la que las personas buscan divorciarse. La dureza de su corazón. Esa es la verdad. Y a Dios no le gusta que sus discípulos sean personas duras de corazón. Fíjese cuál es la crítica que le hizo a los fariseos. Cuando critica a los fariseos es porque ellos están invalidando el mandamiento de Dios. Hace 2 semanas se los prediqué, ¿recuerdan? Pero citó una escritura. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y luego también les enseñó, del corazón salen los malos pensamientos, las malas actitudes, la fornicación, el adulterio, las avaricias, las maledicencias. Eso es lo que contamina al hombre. ¿Recuerdan? Se los estoy recordando, hermanos, porque nosotros avanzamos en la historia de Marcos. Y el evangelio de Marcos es el evangelio del discipulado. Es en el evangelio de Marcos donde ustedes van a ver que los discípulos son tontos, torpes, no entienden, les cuesta entender, malinterpretan las palabras de Jesús, pero ahí está Jesús. Ahí está Jesús enseñándoles, discipulándoles, queriéndolos transformar, les muestra su gloria para que sean convencidos. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, vamos a recordarlo. El Señor Jesucristo quiere que entiendan las implicaciones del discípulo de conocer que Jesús es el Cristo. Es decir, que este episodio, esta escena en la que nosotros estamos, este capítulo de la serie de Cristo, en el capítulo 10, está en el camino del discipulado. Si nosotros resumiéramos lo que pasa en esta escena, hermanos, sería de esta manera. La regla de los fariseos para divorciarse de su esposa muestra una dureza de corazón. Pero los discípulos de Cristo en el camino del discipulado no pueden ser duros de corazón y tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Ese sería el resumen. Hermanos, yo estoy consciente de que algunos de ustedes pueden pensar, no, pero Mateo dice que sí hay una causa de divorcio. Yo estoy consciente que a lo mejor algunos de ustedes pueden pensar, pero en 1 Corintios capítulo 7 ahí dice que si la esposa o el esposo incrédulo se separe, sepárese. Pero yo no estoy hablando de esos textos. No es el impulso de la verdad que nos trae Mateo capítulo 10. Así que, hermanos, yo no voy a tratar el tema del divorcio. No estamos hablando del divorcio. Lo que estamos hablando en Marcos capítulo 10 es que los discípulos de Cristo no deben divorciarse, sino crecer en el discipulado. Ese es el tema que estamos tratando. Jesucristo quiere que sus discípulos, como matrimonio, crezcan en el discipulado y no tengan un corazón duro. No lo tengan. Ese es el problema, hermanos, que hay que atacar. No deberíamos nosotros tener un corazón duro. Y el corazón duro, hermanos, se manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras. Mire, las personas en el matrimonio, de lo que sufren cuando tienen problemas es de orgullo. Sufren de orgullo por varias razones. La que yo les quiero mencionar es porque no quieren que nadie se entere. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? ¿Verdad que no quieren que nadie se entere? ¿Para qué? ¿Por qué se van a enterar?
No solamente en el matrimonio, en la familia, que los de la iglesia no se enteren, que el predicador no se enteren. A pesar de que a veces es evidente cómo se ve que viven como perros y gatos en la casa. Pero eso les hace daño, porque no doblegan su orgullo para hacer la voluntad de Dios. Se preocupan más porque nadie se entere. Hay un autor, un psicólogo, hermanos, que dice, yo te voy a decir si tu matrimonio va a fracasar o no va a fracasar. ¿Qué hizo? Rentó una casa y le puso cámaras a la casa en todos los cuartos y las habitaciones, en la sala, en la cocina. Y les pagó fines de semana a matrimonios que fueran a vivir y desarrollar su vida normal en esa casa, mientras los observaban. Claro, tuvieron algún momento de intimidad, ¿no? Pero casi todo lugar estaba público, ¿no? En las cámaras. Entonces ellos metieron un matrimonio y otro, y otro, y otro, y otro, y los analizaban, y los persiguieron, los siguieron durante algún tiempo. Entonces llegó a la conclusión de que él podía predecir, por ese análisis estadístico, cuáles eran las actitudes o las causas que llevaban a un matrimonio al fracaso o al divorcio. Y él le llamó los 4 jinetes del Apocalipsis. El primero son las críticas destructivas. Eso abunda en el matrimonio. Las personas quieren desahogarse. Y en vez de concentrarse en el problema que se generó, critican a la otra persona. Tú tienes la culpa, ¿cuántas veces te lo he dicho? ¿Qué no vas a entender? Ahí está, ¿no? En vez de decir, a ver, ¿cuál es el problema? 1, 2. En la segunda fue el desprecio. No solamente hay críticas, sino que hay frases que las personas dicen para minimizar la validez o el valor que tiene la otra persona. Los desprecian. Número 3, las actitudes defensivas. Ay, como si esta fuera extraña, ¿verdad? ¿A quién le gusta reconocer que se equivocó? ¿A quién le gusta pedir perdón? No me estés gritando. ¿Y cuando tú me gritas qué? Pues oye, si tenemos un problema hay que resolverlo, ¿verdad? No. Es que si quieres esto, tú también lo tienes que dar. ¿Por qué me pones las condiciones nada más a mí? Pero mira, déjate explico. No. Mientras tú te portes de esa manera, yo no esperes que yo me porte de la otra manera. O sea, una actitud defensiva no es para resolver un conflicto, es para defenderse. Y la peor, hermanos, el encierro o las actitudes evasivas. No, ya cuando empiezas a gritar, sé que de aquí no va a salir nada productivo. Y se va. Ya, hijo, ya, no la molestes, ya. Déjala que hable. Eso no soluciona nada. Se evade. Hay un problema y luego, lo que pasa siempre, ¿no? Se van a dormir y cada quien por su lado. Esa es una actitud evasiva. Están evadiendo lo que está pasando, están evadiendo la situación. Hacen como si nada hubiera pasado, pero no se hablan. Son actitudes evasivas. ¿Y qué pasa? En algún momento la gente revienta, hermanos, explota. Y cuando se presenta un problema, ahí sacan todo lo que traían. Y es que la otra vez me dijiste, y es que siempre haces eso. Uy, quién sabe cuánto. A ver, ¿cuándo lo hice? ¿Cuándo lo hice? Desde aquella vez que te dije. Y explotan. ¿Por qué? Por las actitudes evasivas. ¿Y sabe qué? ¿A dónde va ese camino? Al divorcio. Lejos de que nosotros tengamos esas actitudes, hermanos, tenemos que tener otras. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no está permitiendo el divorcio para sus discípulos, porque lo que espera es que sus discípulos crezcan. Lo que espera es que en el matrimonio, los matrimonios juntos crezcan. No vayan en decadencia. Mire cómo lo dice Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Se lo saben? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debería de ser. Casi nadie se casa con esa idea, hermanos. La gente se casa enamorada, ¿sí? Pero piense, a ver, ¿quién de ustedes cuando noviaron
cristianos o no cristianos, ¿quién de ustedes en realidad estaba buscando novia o novio para crecer juntos en el matrimonio? No, ¿a cuál joven cristiano se le ocurre conocer una muchachita y decir, esa la voy a llevar a la iglesia? No, mejor le invitan a un café, se van a un restaurante, van al cine, pero a la iglesia, ni creas, ni por aquí. Ay, va al fracaso, va al fracaso. Esa es la verdad, esa es la verdad. La gente se encierra en su propia sabiduría, se encierra en su propia sabiduría. Pero el cristiano, el discípulo, no puede vivir así, debe crecer. Fíjense por qué este episodio cobra importancia por lo que sigue. Y lo que sigue es la actitud de los discípulos. Ya vimos que los fariseos preguntan, ¿se quieren divorciar? ¿Quieren repudiar a su mujer? Sí, porque tienen un corazón duro. ¿Y los discípulos? Fíjese cómo dicen los siguientes versículos, el versículo 10, 11 y 12. Fíjese cómo no cambia, cambia de escena, pero continúa con el mismo tema. Los fariseos no está bien en que pregunten. Ya sabemos, ellos son los malos de la película. Ay, no importa lo que ellos digan. Pero los discípulos, dice el versículo 10, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Imagínense la escena. Está Jesús con los fariseos, discute con ellos, les dice, no, al principio no fue así porque son una sola carne, lo dijo Moisés también. También lo dijo Moisés, son una sola carne. A ver, ¿cómo vas a separar una sola carne? No se puede, no se puede. Ya, bueno, se van a la casa y, oye Señor, entonces no. Esa es la escena. Oye Señor, entonces no. 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 O sea, no entendieron lo de allá. Ellos querían insistir con la pregunta. Oye, Señor, entonces no. No. No, porque son una sola carne. No deberían los cristianos buscar divorciarse, sino crecer en el discipulado como Jesús. A ver, ¿no lo dijo el Señor Jesucristo? Cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso incluye a la esposa o al esposo. ¿Cómo podemos crecer en el discipulado, hermanos? Como matrimonio. Abran su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 9. Miren, hermanos, en el matrimonio van a surgir muchos conflictos, pleitos, peleas. Y nosotros vamos a tener una actitud carnal. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos de tener? Es la actitud de los pacificadores. ¿A qué llegas? Yo llego a pacificar. Y eso de pacificar tiene que ver con las palabras que se usan, con concentrarse en el problema y también con la voz. Mateo 5, versículo 9, ¿qué dice? Bienaventurados, ¿qué dice? Porque ellos serán llamados. Si usted acostumbra a apuntar, hoy va a tener que apuntar, hermanos. Si trae su celular, apunte en su celular. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos que tener en el matrimonio? Ser pacificadores. Mañana, hermanos, cuando se enoje su esposa o su esposo, dígale, a ver, aquí voy a ser el pacificador. ¿Tú quién vas a ser? Y ella va a decir, bueno, yo también voy a ser el pacificador. Ah, entonces ya estamos en sintonía. Bien, vamos a hablar. ¿Se fijan? No es diferente a decir, no, es que mira, la chapa de la casa, ¿qué te dije? Pero no me quieres hacer caso. Ah, pero no fuera tu mamá, porque si es tu mamá, rápido, corres con él. ¿Qué tiene que ver la chapa con la mamá? Ya nos salimos de tema. ¿Se fijan? No, el punto. A ver, voy a arreglar la chapa. Punto, se acabó. Pacificadores, ¿no? Número 2, Mateo capítulo 5, 22 y 23.
21 al 23. Ay, hermanos, ojalá que estos puedan ustedes tomarlo en consideración en el matrimonio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ay, las ofensas, ¿verdad? No, hermanos, los discípulos de Cristo no tratan sus problemas con ofensas. Los discípulos de Cristo no tratan sus problemas con ofensas. Ah, pero sí, una vez que ya llegó la ofensa, ¿qué hacemos? Ese es el 3, Mateo 5, 24 en adelante. ¿Sí? El 2 era, di no a las ofensas, no ofendas. No ofendas, ni de juego, hermanos. Yo no sé por qué hay matrimonios que están acostumbrados a jugar ofendiéndose o a pegarse. O sea, se pegan y juegan así. Dígame si o no, un día se pegan y uno ya no aguantó. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Para qué jugar así? No estoy hablando de las caricias que uno se hace a veces. No, estoy hablando de jugar a golpearse. Una vez que ya llegó la ofensa, ¿qué hacemos? ¿Se siente la ofensa? Número 3, la reconciliación y el perdón. Después de la ofensa, después de que ya estás enojado, después de que ya te ofendieron, ¿qué hay? Reconciliación y perdón. 24, 23. Por tanto, si traes a tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. ¿Qué quiere Dios? La reconciliación. Mira, ven, vamos a arreglarnos. Ahorita no me hables. Deja que se me pase el coraje. ¿Sí o no? Yo no sé por qué les gusta a las personas aguantarse el coraje 2 o 3 horas, o sea, sentirlo. Nadie se siente y dice, qué chido se siente estar enojado, por lo menos unas 2 horas. Ya que se me pase el coraje, ahora sí que me pida perdón. ¿Por qué? ¿Verdad que no estoy mintiendo? El que se enoja quiere seguir enojado un rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad que el que se enoja quiere seguir enojado? No se siente cómodo que vengan y le digan, bueno, pues perdóname. No, qué fácil se te hace perdóname después de que me gritaste, ¿verdad? Perdóname pues. Ya, ahora sí que me gritaste. Perdóname pues. Esa persona quiere seguir enojado. ¿Sí? Miren, hermanos, otra actitud que pasa. Algo pasó. La mujer está llorando. ¿Qué traes? Nada. Si la ignoran, dice, bueno, se enoja. Si le insiste, ahorita no me hables. Ay, Dios. Tan sencillo, hermanos, que decir, doblamos las manos y decir. Tan sencillo que es decirlo. ¿Verdad? Vamos a arreglarnos. Vamos a ponernos de acuerdo. Si traes tu ofrenda al altar y tu hermano tiene algo contra ti, ve y arréglalo de una vez, ¿no? Número 4, Mateo 5, 44. En el matrimonio la esposa va a gritar y el hombre se va tarde, que va a llegar a la casa y la esposa, quién sabe por qué, está enojada y su mal genio y quién sabe qué, ¿no? O si no, el esposo despertó de malas. Y ahí está, haciéndole la vida imposible a los demás, ¿no? Hasta que alguien le dice, bueno, pues ¿qué traes ya? Acabas de despertar, ¿no? Se vuelven enemigos, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versículo 44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿verdad que sí? ¿Qué tenemos que hacer con el enemigo? Amarlo.
Hermanos, cuando hay un problema en el matrimonio y el otro ya me ofendió, yo no necesito olvidarme de que nos amamos. Miren, los problemas van a surgir y van a surgir delante de las otras personas. Pero ahí uno debe recordar que nos amamos. Debemos recordar. Saben que normalmente es la mujer en el matrimonio, es muy común que la mujer es la que dice, ¿para qué me casé contigo? Es muy común que la mujer piense así. ¿Para qué me casé contigo? En medio de un problema, a ver, si el problema es, ¿no? Que dejó la toalla mojada allí. Si el problema es que no hizo lo que le dijiste. Si el problema es que llegó tarde y tú tuviste que esperar y luego se acumularon los detalles, ¿qué función tiene el pensamiento de ¿para qué me casé contigo? ¿Cuál es la función? O sea, ¿qué tiene que ver con el problema? Nada, más que quejarse y lamentarse. Hermanos, de los matrimonios, de los divorcios que suceden en México, el 70% son originados por mujeres, son iniciados. O sea, el 70% de los matrimonios en México, de los divorcios, del 100% de los divorcios, el 70% son las mujeres las que lo iniciaron. Son las mujeres las que lo iniciaron. No están a gusto en su matrimonio y deciden abandonar el matrimonio. Ha hecho mucho daño la liberación femenina y el feminismo. Pero después del divorcio le espera una vida peor a la mujer, hermanos. Peor. Es bien feo. Las personas que se divorcian, hermanos, huyen a los problemas. Y si no atienden esos problemas, en el próximo matrimonio van a volver a surgir los mismos, porque no se arreglaron. Por eso nosotros como cristianos deberíamos, hermanos, deberíamos considerar que en medio de ese problema, amarnos. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 14. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 14. ¿A quién se le ocurriría orar? Los matrimonios tienen que aprender a orar juntos, hermanos. Yo recuerdo que cuando me casé me daba vergüenza orar delante de mi esposa o con mi esposa. Ahora ya no, pero a mí sí me da vergüenza, ¿no? Yo no sé por qué. Pero no, deberíamos orar juntos. ¿Los novios pensarán en esto, hermanos? Que te invito a un café y oramos juntos, ¿cómo ves? Se oye muy romántico, ¿verdad? No, los novios piensan en pasarlo juntos, en ir al cine, en besarse sabroso, pero en orar. Tantas cosas que nos hacen falta, hermanos, y no los prevemos. Mateo capítulo 6 del 9 en adelante, vosotros pues oraréis así. ¿Por qué estoy hablando del sermón del monte, hermanos? Porque es una ley para el discípulo. El que vive en el reino de Dios y Jesucristo como su rey es una ley. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Dánoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Qué duro es perdonar, hermanos, en el matrimonio. Ya les acabo de poner el ejemplo, ¿no? Sí, bueno, pues perdón, no, y perdón ya que me gritaste. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios tampoco os perdonará. Eso deberíamos hacer. Perdón, perdón. Así deberíamos de crecer, hermanos. Porque así, lo que los fariseos no están haciendo es seguir las escrituras, así nosotros seguiríamos las escrituras para crecer. Último punto, Mateo capítulo 18. Y el último punto es esforzarse por resolver el conflicto y buscar ayuda.
Esforzarse por resolver el conflicto y buscar ayuda. A nadie le gusta buscar ayuda, hermanos, ¿eh? Y si usted busca ayuda a su pareja, no le va a gustar. Menos a un conocido. Menos que sea un conocido el que se meta. Mateo capítulo 18, versículo 15. ¿Cuál es el punto este? ¿Lo escribieron? ¿No, verdad? Y buscar ayuda. Esforzarse por resolver el conflicto y buscar ayuda. Mateo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esta es la resolución del conflicto. Si tu hermano peca contra ti, si él peca contra ti, ¿ok? Ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjese lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Nos dice algo totalmente contrario a lo que nosotros hacemos. No. Si él me ofendió, que venga. Ahí está bien caballadito como si no hubiera hecho nada. Pero yo aquí estoy esperando que venga. A ver a qué hora se le ocurre. No, eso no es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Quién te ofendió? ¿Él? Ah, pues tú ve y dile que te ofendió. Ah, y luego suena feo. A ver, muñeca, me ofendiste. Así y así. ¿A qué horas me vas a pedir perdón? Se oye muy arrogante, ¿verdad? Se oye muy arrogante. Pero es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Si tu hermano peca contra ti, tú ve y repréndele tú y estando él y él solos. Y si ya te oyere, ya ganaste a tu hermano. Se resolvió el conflicto. ¿Qué pasa si no oye? Porque hay quienes no oyen. No oyen a la esposa, no oyen a los hijos, no oyen a la mamá, no oyen a la suegra y no quieren que nadie se entere. ¿Verdad? Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Para qué vienen esos testigos? Para intervenir y ayudar. Versículo 17 dice, si no los oyere a ellos. ¿Se fija? No, pues ya no puedo yo con mi esposa. ¿Sabes qué? Vamos a ir con fulanito y que él nos ayude. No, con él no. Se van a enterar. Él nos conoce, mejor hay que ir con alguien que no nos conozca. Hermanos, si somos familia, por supuesto no puede recurrir a cualquier persona. Claro, porque usted ya sabe si recurre a una persona y lo van a juzgar. Un día una hermana dijo, esto deberíamos hacer en la iglesia, hermano, pero ya sabemos cómo son los hermanos y ya sabemos que son implacables. Nos van a juzgar y por eso no lo hacemos. Es cierto, es cierto. Hermanos, la Biblia dice que el predicador está para ayudar y edificar a la iglesia. Yo te voy a hacer perfecto, dijo Pablo. En Colosenses en el capítulo 1 dice, nosotros nos esforzamos enseñando a todo hombre en toda sabiduría y reprendiéndole para presentarlo perfecto delante de Cristo. O sea, el predicador, usted podría recurrir al predicador para que le enseñen en toda sabiduría y para que lo reprendan también, para que sea perfecto. Es lo que dice aquí el Señor Jesucristo, hay que recurrir a alguien. Y luego ya dice algo que no está como muy bonito. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Saben qué significa esto? Expúlsalo, ya no es de la familia, que le vaya bien, adiós, adiós. Pero parece que nadie, hermanos, va a estar dispuesto a correr al peligroso, al peleonero, al terco de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Parece que nadie lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar? Pues va a ser la manzana podrida y va a seguir pudriendo a los demás. Esa es la verdad. El Señor Jesucristo estableció que la manzana podrida hay que tirarla. Porque tenemos que esforzarnos por resolver el conflicto. Si lo traemos delante de todos, ¿ustedes creen que no va a haber vergüenza, hermanos?
Un día una hermana dijo, eso es como obligarlo. Le digo, no, pues es obligarlo, no como obligarlo, es obligarlo. Porque el Señor Jesucristo lo que quiere es que sus discípulos crezcan. Y para que sus discípulos crezcan se muestra resolviendo los conflictos. Hagamos un resumen, hermanos. Los fariseos quieren tentar a Jesús porque Moisés mandó que se puede uno divorciar. Y citan las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo en unas palabras les dice, ustedes citan las Escrituras, pero para justificar su dureza de corazón. ¿Pero qué creen? Yo tengo una mejor escritura. Al principio así no fue. Al principio dice, los voy a hacer una sola carne. No se deberían divorciar. Deberían sujetarse a las escrituras, sí, pero ser verdaderos discípulos. Como ya lo dice el Sermón del Monte, como lo dijo el episodio anterior. Cualquiera que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Eso resume, hermanos, que en el discipulado, en vez de divorciarnos, lo que debemos hacer es negarnos a nuestras pasiones, a nuestra ira, a nuestro coraje, a nuestra insatisfacción, poner en primer lugar a Cristo y crecer juntos. En este mensaje nosotros deberíamos de llevarnos el propósito de crecer como matrimonio. Porque como matrimonio somos una sola carne. Y como matrimonio también somos discípulos de Cristo, hermano. Todos los que estén casados deben hacer un compromiso y crecer como discípulos de Cristo. Los que no están casados, la semana pasada lo vimos, también tienen que crecer como discípulos de Cristo. Y los que aún no se casan deberían considerar esta predicación para que con aquella persona con la que quieren casarse deberían crecer como discípulos de Cristo. Esto aplica a todos, hermanos, a todos, a todos. Más que el divorcio, lo que Cristo espera de sus discípulos es que crezcan. Vamos a orar.